los había mencionado, nuestra primer ponente es la doctora Aida Porras, quien es especialista en gestión con énfasis en laboratorio clínico y mantenimiento de sistemas. Doctora, una vez más, bienvenida. En este momento usted puede compartir la pantalla e iniciar con su disertación. Bueno, creo que ya la estoy compartiendo. Me gustaría como Así que... es. Así es, nos falta solo ponerla en pantalla completa. Perfecto. Exacto, Bueno, perfecto. ¿ya? Bueno, ¿empezamos? Empezamos. Eh, El auditorio es suyo, doctora, bienvenida. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Joana por organizar este congreso y por darme la oportunidad de compartir un poco esto que es parte de un aprendizaje relativamente reciente. Yo soy bióloga y soy magíster en bioquímica y PhD en management. Y en mi experiencia profesional tengo muchas satisfacciones en el área de control de calidad, que habíamos tenido ponencias muy relacionadas con control de calidad, sigmometría en la fase analítica, en la fase preanalítica. Em, Sin embargo, con eso, la verdad, yo después de que hice el doctorado dije, yo no voy a estudiar más, o sea, yo ya no voy a estudiar más, pero mentiras, porque empieza uno a ver que hay herramientas que se requieren aprender y que realmente en el conocimiento nunca se puede decir hasta aquí llegamos. Entonces empecé a hacer una maestría en Data Science o Ciencia de Datos y Big Data. em, y entonces cuando Joana me comentó que quería una ponencia sobre Big Data en el laboratorio clínico, yo dije, yo quiero, déjame, ¿sí? Porque realmente cuando Joana me preguntó, yo dije, bueno, vamos a hablar de Python, y este es el símbolo de Python, como ustedes lo pueden ver acá, y viene de la serpiente, de la serpiente Python, ¿cierto? O Python en español, o sea, el origen viene de ahí. Y R, entonces yo dije, eso fue lo primero. Sin embargo, después yo como que cambié mi mente, pero yo dije, bueno, vamos a dejarla así, porque hay tanto y tanto y tanto que hablar acerca de Big Data, Data Science, Machine Learning, y Python y R son solamente dos herramientas muy importantes en Big Data y en Data Science. Y entonces, obviamente como estoy inmersa en el mundo del laboratorio clínico, le encuentro una gran cantidad de aplicaciones, y eso fue lo que me motivó a empezar después del doctorado nuevamente una maestría, y no exactamente en ciencias de laboratorio clínico, sino en Big Data y en Data Science. Entonces, pues muchas gracias a Joana por haber organizado este congreso, y que aún a pesar de esta situación nos permite reunirnos y compartir nuestras ideas y lo que vamos aprendiendo y las aplicaciones del conocimiento en el laboratorio clínico. Entonces vamos a hablar, sí, absolutamente sí, vamos a hablar de Python y de R, y cómo estas herramientas nos ayudan a manejar esta enorme cantidad de datos que tenemos en el laboratorio clínico, y por qué yo considero que realmente es relevante que los profesionales del laboratorio clínico empecemos a trabajar realmente en desarrollar otros conocimientos, porque nosotros en el laboratorio clínico generamos gran cantidad de datos. Entonces, mi intención en esta sesión es un poco sensibilizarnos acerca de cómo este universo de Big Data, Data Science, Machine Learning, Python, R y otras herramientas que hay en este nuevo mundo realmente podrían compaginar muy bien con todo lo que hacemos en el laboratorio clínico. Ok, ups, algo pasó acá, no me pasa la...
Voy a salir un poco, pues, sí, la pantalla no se me mueve. Ups. Ah, bueno, a ver, creo que me tocó aquí salir. Ay, Un tal vez momento. la presentación. Ok, a ver. Bueno, entonces vamos a empezar como de lo macro a lo particular. Big Data, Big Data, la traducción que tendríamos el español de Big Data es macrodatos, más o menos así lo han traducido, macrodatos. Tenemos una gran cantidad de datos en el mundo, de hecho no solamente en el laboratorio clínico, sino en el mundo tenemos una gran cantidad de datos. Entonces, ¿a qué se le llama Big Data? A un conjunto masivo de datos. Y tenemos grandes conjuntos de datos, obviamente en el laboratorio clínico, pero pues también en este mundo se está produciendo datos todo el tiempo. Entonces, Big Data es una combinación, obviamente, de muchos datos que pueden generar información. El mundo del Big Data implica que tengo que desarrollar una tecnología para manejar esta cantidad de datos y aquí es donde empieza a jugar un papel importante estos lenguajes de programación como Python y R. Y entonces cuando yo convierto esos datos en información utilizando estas tecnologías, voy a generar un impacto. Y con esto hay muchos métodos con los que yo puedo manejar estos datos. Entonces hablamos de Big Data, de Data Science, de ciencias de datos, de Machine Learning o aprendizaje automático, inteligencia de datos. Y esto lo que nos da es la posibilidad de que toda esta cantidad de datos que se producen en el mundo actual y que obviamente producimos en el laboratorio clínico realmente podamos generar mayor cantidad de conocimiento acá. En Big Data se habla de se habla de las 3B o de las 4B. Digamos que hay algunas fuentes que dicen son las 3B y otras que dicen son las 4B. Una B, ¿cierto? Es volumen, volumen de datos. Los datos en el 2020 en general en el mundo se habla de que son 300 veces superior a los datos que teníamos en el 2005. Entonces se van generando megabytes. Leía que más o menos 1.7 megabytes cada segundo se van generando de datos y es lo que nosotros vamos viendo que ya la capacidad de los celulares no nos alcanza, que ya la capacidad de los computadores no nos alcanza porque cada vez generamos más datos. Entonces, uno de las 4B de los que hablamos en Big Data es volumen. Lo otro es velocidad. Queremos cada vez mayor velocidad. Queremos que la información llegue más rápido, queremos que el archivo se envíe rápidamente, queremos conexiones rápido, queremos mayor velocidad cada vez. Y variedad. Los datos, entonces los queremos en diferentes formas. Los números son una forma de datos, pero también hay otra forma de datos, información, a través de imágenes, a través de gráficos, a través de diagramas, a través de películas, de videos. Entonces tenemos que en este gran universo de datos que estamos manejando en el mundo en general, pues estas son las 3B de las que se hablan: volumen, velocidad, variedad. Y hay una aproximación que dice, realmente son 4Bs porque queremos que esos datos sean veraces, ¿no? Las noticias, que no sean fake news, que no sean noticias mentirosas, que se da mucho, ¿cierto? O sea, hay una gran cantidad de información y dice, ¿y eso será verdad? Entonces se habla de que las 4B de Big Data son estos: volumen, velocidad, variedad, veracidad. Ahora, si nosotros nos salimos un poco del contexto del laboratorio clínico y vimos, bueno, todos tenemos acceso a Internet, a diferentes buscadores, tenemos acceso a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, una cantidad. Y con esto, entonces, se hace extracción de datos. Se hace extracción de datos y
no solamente se extraen los datos, sino que se transforman esos datos. Y esos datos se van transformando para generar unos análisis especiales, unos informes especiales, alarmas, cuadros de mando, y tenemos grandes almacenes de datos. Nosotros en Quick, yo trabajo con Quick, nosotros en Quick somos certificados ISO 27001 que tiene el alcance de confidencialidad y confidencialidad de la información. Y obviamente tenemos servidores físicos, pero también servidores en la nube. Y cada vez los ingenieros me piden, bueno, tenemos que ampliar la capacidad. El correo electrónico, tenemos que ampliar la capacidad cada vez porque no nos da estos almacenes de datos, aquí es Data Warehouse, no nos da, ¿cierto? No nos da la capacidad. Eso realmente es el universo de los datos. El Big Data es esa cantidad de datos, un lago enorme, una laguna enorme, un océano. De pronto no es ni siquiera un lago, es un océano enorme de datos. Y con esos datos podemos hacer, la idea es que esos datos los convirtamos en información y podamos hacer diferentes tipos de análisis que ya vamos a ver, diferentes tipos de análisis que se pueden hacer a partir de los datos. Entonces, miremos qué son R y Python. R y Python son lenguajes de programación. Para quienes no tenemos una formación como desarrolladores de software, porque antes nosotros hablábamos y decíamos, bueno, son los ingenieros de sistemas, pero ahora vamos viendo que los ingenieros de sistemas de repente no saben de desarrollo de software y ahora, por lo menos aquí en Colombia, tenemos unas carreras, nuevas carreras que se llaman ingeniería de software. Y entonces es distinto a la ingeniería de sistemas y hablamos del mundo de las soluciones informáticas. Entonces, para quienes no somos formados o como ingenieros de sistemas o como ingenieros de software, R y Python se convierten en dos lenguajes de programación que son fáciles y que no se requiere previamente saber Java o saber HTML. Entonces, digamos que me parece a mí que son herramientas que van a facilitar mucho que los científicos del laboratorio clínico podamos hacer un enlace con una herramienta de programación que nos permita ponerle al mundo información y conocimiento a partir de esa cantidad de datos enormes que generamos en los laboratorios clínicos. Entonces, entre R y Python, se dice que más o menos hay una analogía que decían, se me olvidó colocar la imagen acá, decían, R es Batman y Python es Superman. Entonces, en esa analogía que se hace, dice, bueno, y Python es como más fuerte, como más musculoso, más poderoso, pero R es como más analítico, más, es más, como que coge los datos y los analiza, es como más sutil, es como Batman, ¿cierto? Como más sutil. Entonces, R es un software para análisis estadístico y gráficas. Entonces, por ejemplo, ahora les voy a mostrar algunas cosas, pero todas estas cosas que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, con un perfil tiroideo. Entonces, correlacionar los datos de T3, T4, TSH, T4 libre, T3 libre, T3 update, todo eso podríamos correlacionar todos esos datos para hacer algoritmos que me permitieran generar un diagnóstico. Y aquí entonces viene también un concepto del que vamos a hablar un poco más adelante y es el concepto de Machine Learning, ¿no? Que es como aprendizaje automático y que entonces yo automáticamente ingrese a través de un software los datos de T3, T4, TSH y que si el TSH dio arriba, abajo, haga una combinación, yo genero un algoritmo y me salga el diagnóstico del paciente. Para poner un ejemplo, R es un lenguaje de programación muy utilizado por investigadores científicos
Mientras que Python es un lenguaje de propósito general. Python es más un lenguaje usado por ingenieros de software. Y una de las ventajas que tienen tanto Python como R, los dos, es que se pueden integrar con otros programas y otros productos de datos. Entonces no tienen que trabajar solitos. Aquí vamos a hablar un poco de este tipo de análisis que se puede generar a través de toda esta cantidad de datos, de este océano de datos del concepto de Big Data que tenemos. Entonces, se habla de que se puede generar una analítica descriptiva. Entonces, por ejemplo, que yo pregunto, ¿qué está sucediendo o qué ha sucedido? Que es como la analítica tradicional. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el valor de la troponina I del paciente? Eso sería una analítica descriptiva. Yo estoy describiendo cuál es el valor de troponina I o T3 o LH o glucosa o colesterol. Ahora, la analítica diagnóstica lo que me indica es ¿y por qué se obtiene ese dato? ¿Sí? Me preguntaría aquí, ¿y por qué ha sucedido lo que está sucediendo? ¿Por qué el paciente tiene una troponina ahí alta? Ah, porque está teniendo un infarto de miocardio. Ok. ¿O por qué el paciente tiene un valor alto de colesterol? Ah, porque sus hábitos alimenticios no son muy buenos, si está comiendo mucha comida chatarra, no hace ejercicio. Entonces, eso habla de la analítica diagnóstica. Otro tipo de analítica es la analítica predictiva. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el paciente tiene un colesterol altísimo? O sea, ya tenemos, ¿cuál es el valor del colesterol? Decimos, tiene 350 unidades de colesterol, miligramos por decilitro de colesterol. ¿Y por qué se obtiene ese dato? Seguramente porque el paciente no debe tener muy buenos hábitos alimenticios, ¿cierto? ¿Y qué es lo que le va a pasar al paciente? Entonces, esa es la analítica predictiva. ¿Y qué es lo que le va a pasar al paciente si continúa con esos niveles altos de colesterol? O bueno, ya el paciente, ¿qué le va a pasar al paciente si tiene que la troponina ahí? Pues que se está infartando, ¿cierto? Y ahora la analítica prescriptiva me habla cómo podemos hacer que suceda o que no suceda. Entonces ya es la toma de decisiones. Y esto yo podría ingresarlo en un algoritmo completo, ingresando entonces eh, toda la información, todos los algoritmos, decir, si el colesterol está en este valor, si los triglicéridos están en este valor, entonces hay unas posibles causas por las cuales se puede estar obteniendo este dato y hay una predicción a partir de lo que lo que podría pasar si el paciente tiene estos valores en cada una de esa cantidad de pruebas que nosotros cuantificamos en el laboratorio clínico y cómo podemos hacer que suceda o que no suceda algo. Entonces también se podría ingresar todo un algoritmo para usar esos datos y que se conviertan en información, en conocimiento y en aplicaciones prácticas que permitan, obviamente en forma muy rápida, porque lo que hablábamos, la velocidad, una de las veces del Big Data es velocidad, queremos velocidad, no queremos ni siquiera pensar, sino que queremos generar algoritmos casi automáticos y de esto hablamos del Machine Learning, que es el aprendizaje automático, entonces aprendemos y se genera un algoritmo que nos va a generar rápidamente una respuesta. En este diagrama podemos ver también este tipo de analítica, que es lo que la analítica que se genera a partir de Big Data, ¿no? Entonces es descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva. Entonces, lo más fácil es lo descriptivo, ¿no? Que también tiene que ver como con los niveles de pensamiento, ¿no? Cuando yo voy a hacer un análisis, entonces yo puedo hacer un análisis descriptivo. Entonces yo digo, bueno, sí, el paciente tiene estas características, el paciente tiene esta estatura, este peso, tiene este valor de colesterol, tiene este valor de triglicéridos. Estoy haciendo una descripción de una situación. Pero cuando yo voy a pensar en el análisis de causas, que es ya la analítica diagnóstica, eso ya implica un nivel de dificultad superior. Y realmente yo les cuento que nosotros como organización somos certificados ISO 9001, certificados ISO 27001. Nuestro laboratorio es acreditado ISO 15189 y ahora tenemos un programa de control de calidad externo que estamos
en proceso de acreditación con la ISO 17043, y para quienes están en el mundo de la gestión, ¿cierto? Yo les contaba que yo soy PhD en Management, pues siempre resulta, cuando nos colocan una no conformidad en toda esta lista enorme de auditorías que tenemos durante todo el año, entonces hay que hacer el análisis de causas. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué sucede esta situación? Les cuento que a pesar de que tanto tiempo llevamos certificados con un sistema de gestión, con otro, acreditados con otro, siempre hay dificultades para que nuestra gente, nuestros integrantes, realmente puedan hacer un análisis de causas, porque siempre los presentamos y siempre hay que volver a revisar, bueno, sí, esta sí es la causa de esta situación que está sucediendo. Por eso realmente eso implica un mayor nivel de dificultad, y es un nivel de dificultad porque implica otra habilidad cognitiva. Ahora, un siguiente paso o un siguiente nivel de dificultad, pero que está correlacionado en la medida en que aumenta la dificultad, pues también aumenta el valor que se puede generar con estos datos. Entonces es el análisis predictivo. Está muy bien que yo haga una descripción, y eso ya es muy valioso, que yo haga una descripción del dato, de la situación, ya está muy bien, y que cumpla con uno de estos criterios de las 4 B, que sea rápido, ¿cierto? Velocidad, que adicional pueda manejar gran volumen de datos también. Pero fíjense que aquí la 4 B, que es veracidad, es muy importante, porque si yo hago una descripción errada de la realidad, pues entonces de aquí para allá pueden haber muchas dificultades. Y acá obviamente conecto con esto que ha sido una de las áreas en las que más he trabajado en mi vida profesional, y es en todo lo que es control de calidad analítico, en donde tenemos una cantidad de herramientas. Si el dato que yo estoy dando no es veraz, porque no controlo adecuadamente el sistema de medición y la imprecisión es muy alta, o la prueba está sesgada, no lo estoy haciendo como tengo que hacer, pues de aquí para allá realmente todo se va a dificultar. Entonces, dándole un valor muy grande al análisis descriptivo, también tenemos que decir que ahí empezamos como con el nivel de dificultad, y eso es parte fundamental, que sea información veraz, veloz, oportuna, es muy importante. Pero ya hacer un análisis de causas de por qué tengo estos datos implica un nivel de complejidad superior, pero también aporta mayor valor. Y ya cuando yo digo, puedo hacer una predicción, mire, entonces yo le puedo decir, si usted tiene estas y estas y estas resultados en sus pruebas de laboratorio clínico, va a pasar esto. Entonces el análisis predictivo ya tiene un valor mayor. Y el análisis prescriptivo es aún mayor, aún tiene una mayor dificultad, porque ya implica que yo puedo hacer previsiones y puedo decir, puedo anticiparme a otras situaciones y decir, entonces para evitar que esto pase, pues yo voy a hacer tal y tal cosa en la población que estoy estudiando. ¿Cómo puedo hacer que suceda o cómo puedo hacer que no siga sucediendo esta realidad? Ok, entonces vamos a hablar ahora un poco de ciencia de datos. Entonces hemos hablado de Big Data, y ahora, ¿qué es la ciencia de datos? Porque entonces empezamos a hablar en Big Data, Data Science, y ustedes van encontrando que realmente en este mundo de las redes sociales cada vez se están ofreciendo más cantidad de formaciones, de cursos, de diplomados acerca o de Big Data o de R o de Python, pero también de Data Science o ciencias de datos. Entonces, las ciencias de datos, pues tiene que ver con el Big Data, absolutamente, sí. De hecho, se dice que no puede existir el uno sin el otro. Pero la ciencia de datos es un poco más. Está un poco por arriba, engloba el Big Data. Y la ciencia de datos es un campo interdisciplinario que tiene por objetivo el análisis de los conocimientos y generar conocimiento a partir de un conjunto de datos.
Ciencia de datos o data science implica el estudio del flujo de la información, cómo va a viajar la información, qué sale primero, qué sale después. Entonces implica un nivel superior. El objetivo de la ciencia de datos es obtener información significativa a partir de ese universo enorme de datos que tenemos muchas veces sin procesar y que no están estructurados. Involucra diferentes campos, definitivamente involucra matemáticas, estadística, programación, visualización y por supuesto conocimiento del dominio del objeto de análisis. Porque si yo pongo a un desarrollador de software en el laboratorio clínico o lo pongo en la consulta con el paciente y no tiene ni idea de las patologías, ni no tiene ni idea de qué es lo que se genera en el laboratorio clínico, pues tampoco puede saber de lenguajes de programación, pero no se va a conectar. Entonces, definitivamente, Data Science es una, es un campo interdisciplinario, no es una sola cosa, no es solamente ciencias de programación y de computación, y no es solamente estadística, ciencias de datos. A mí me encanta esto porque pienso que realmente el mundo es así y realmente disciplinas aisladas y profesionales que trabajen aislados, eso cada vez se ve menos, ¿no? Y obviamente también eso implica un reto para los profesionales porque también implica que profesionales que no buscan otras áreas del conocimiento para hacer un perfil más integral, pues también pueden quedarse obsoletos. Entonces, ciencia de datos implica crear sofisticados algoritmos predictivos. Entonces, yo puedo predecir tal y tal situación y esas predicciones las puedo hacer a partir de algoritmos. Ahora, ciencia de datos o data science usa muchos métodos estadísticos para entrenar a las máquinas, a los ordenadores, a los computadores y poder obtener predicciones precisas. Acá me gusta mucho esta pirámide del conocimiento porque dice, yo tengo un universo de datos, ¿cierto? Y los datos son importantes y por eso acá tenemos lo que es Big Data, ¿sí? Y ya manejar realmente los datos, eso ya es importante, porque si yo no logro manejar con las 4 Bs esa cantidad de datos que tengo, no logro manejar el volumen de datos que tengo, no tengo la capacidad de mi data warehouse de albergar toda esa cantidad de datos, si no logro generar con una velocidad adecuada los datos, no logro que sean veraces, pues entonces ya tengo un problema de base y no voy a poder avanzar en esta pirámide. Pero los datos solitos son datos. Yo los convierto en información cuando realmente aplico algunos métodos de trabajo sobre estos datos y es ahí con esa información que yo puedo generar conocimiento e incluso sabiduría. Me gusta mucho esta pirámide porque nos permite ver como cuál es la estructura y por qué los datos son tan importantes y lo que vamos a hacer con los datos. Ok, ahora, datos versus información. Los datos son datos, ¿sí? Entonces yo puedo tener un universo de datos de resultados de LH, de T3, de T4, de progesterona, de glucosa, de colesterol, pero son datos. ¿Cuándo se convierten en información? Cuando son datos estructurados y son útiles para un determinado propósito. Ahí los convierto en información. Ahora, entonces yo estoy hablando de Big Data, de inteligencia artificial, estoy hablando de el Internet de las cosas, estoy hablando de la industria 4.0, estoy hablando de que se generan continuamente una cantidad de terabytes de información, estoy hablando de ciencias de datos, estoy hablando del científico de datos, y hoy en día, entonces, nosotros pensábamos, bueno, el científico era o el químico, o el biólogo, o el profesional del laboratorio clínico, pero realmente hoy hay una nueva ciencia que realmente es muy relevante y es el científico, la ciencia de los datos. Y de eso se trata y aquí conectan Python y R, que son dos
herramientas, lenguajes de programación que nos permiten transformar toda esta cantidad de datos en información, en conocimiento y en sabiduría. Por aquí me encontré este artículo de Giuseppe Lippi y Mario Plevani, que dice costos, rentabilidad y valor del diagnóstico de laboratorio. En Dios confiamos. El resto, los demás, traigan sus datos. Entonces me pareció muy chistoso porque, claro, ¿cierto? Queremos datos, queremos evidencias objetivas, queremos ciencia de datos, queremos estadística, desarrollo de software, queremos comunicar esos datos y queremos dominar ese conocimiento. La ciencia de datos y el Big Data tienen muchas herramientas que tenemos que manejar, como la escritura, los medios de comunicación. Hoy hablamos, esto me llamó la atención porque en la Harvard Business Review dice en un artículo que el científico de datos es la profesión más sexy del siglo XXI. Todo este universo de machine learning, de aprendizaje automático, ciencia de datos, implica crear algoritmos para poder hacer previsiones y predicciones, crear técnicas informáticas, desarrollar lo que está en el mercado. Responde a una necesidad, pero se requieren crear cada vez más técnicas informáticas que nos permitan manejar toda esta cantidad de datos y de información. Es fundamental tener conocimientos de programación y de estadística. Volviendo a Python y R, acá les traigo esta diapositiva que nos habla de los mejores lenguajes que hay disponibles en programación. Y en este ranking, ¿cierto? Me llamaba la atención que Python es uno de los lenguajes mejor rankeados. R está por acá, como en el 7º lugar. Y ustedes habrán oído, de repente sí, de repente no, hablar de otros, de Java, de JavaScript, de PHP, que empiezan cada vez a sonar más. Pero miren que Python es realmente de los mejor rankeados en lenguajes de programación. Ahora, aplicaciones de Python, para que nosotros miremos un poco. El Instagram, el backend es esa parte del desarrollo web que yo no veo, ¿cierto? Está el backend y el frontend. El backend es lo que yo no veo y lo que está por detrás del usuario. Y el front-end es lo que nosotros vemos, ¿cierto? Lo que nosotros vemos acá, que yo subo mis fotografías a Instagram. Entonces les cuento que el back-end de Instagram está hecho con Python. Google está hecho con Python. Spotify, para quienes les gusta la música. Yo personalmente no uso Spotify, yo uso otra aplicación, pero Spotify está creado con Python. Netflix, que también es muy común, ¿cierto? Está creado con Python, para que nos demos una idea de las aplicaciones de Python que estamos usando continuamente. Uber, para quienes usan esta medio de transporte, esa plataforma está hecha con Python. Dropbox, que es una herramienta, es como una nube, un cloud en donde yo almaceno información, también está hecha con Python. Entonces miren que vamos teniendo que no es tan desconocido, de pronto no es conocido para nosotros la palabra Python y R, pero realmente usamos en el día a día muchas aplicaciones de Python y de R. Bueno, entonces Python y R son de los lenguajes más extendidos que se usa en Data Science o en ciencia de datos. Hace una declaración de variables muy interesante, trabaja con operadores básicos, permite distinguir entre diferentes tipos de variables, tiene herramientas para controlar el flujo de los programas, tiene entre las principales estructuras de Python está que tiene unas grandes listas de trabajo, grandes diccionarios de datos, permite modular los programas, para que yo cree un módulo primero, después otro módulo, y tiene diseño de funciones sencillas mediante la entrada y salida de parámetros.
Miremos un poco el lenguaje de programación de Python. Fue creado en la década de los 90. Fíjense que no es tan, no es tan antiguo. Perdón que me salí acá. No es tan antiguo, fue creado por Guido Rossum, es un lenguaje de programación orientado a objetos, es considerado uno de los lenguajes de programación más populares del mundo, es multiplataforma, se puede trabajar a través de muchas librerías volviendo aquí al Big Data, vamos a ver que, reforzando que Big Data se refiere a muchos datos, a una gran cantidad de datos que yo tengo, que proceden de muchas fuentes y que muchas veces no están en formatos de bases de datos estándar. Estos grandes datos abarcan muchos tipos de datos, ¿no? En nuestro caso son números, resultados en la mayoría de los casos. Sin embargo, pues el procesamiento de grandes datos no siempre se logra con facilidad utilizando los métodos tradicionales y por eso Big Data, pues es muy importante mirar cómo voy a manejar yo esa cantidad de datos. Ahora, la ciencia de datos el Big Data es cómo manejo yo esta cantidad de datos tan enormes que tengo. Y la ciencia de datos es ya cómo voy a generar información y conocimiento a partir de esta gran cantidad de datos. Implica que yo utilice herramientas estadísticas, matemáticas, y que pueda combinar todas las técnicas de Big Data, de cómo capturo los datos, cómo hago una limpieza de los datos, una minería de los datos y cómo logro combinar estos datos para generar información. En Data Science implica que yo tengo que trabajar con algoritmos y que tengo que desarrollar algoritmos y también técnicas de programación para poder hacer análisis y poder hacer predicciones de lo que va a suceder a partir de esos datos. Tenemos acá que cuando hablamos de Python y de R, yo hablo de visualización, de librerías, de visualización de resultados y transformación de fuentes de datos, y hablamos mucho de funciones. Entonces, ¿qué es una función en programación? Es un bloque, un código que se ejecuta cuando yo lo llamo y yo a cualquier función le puedo colocar un parámetro de entrada y un parámetro de salida. Entonces, si yo digo TSH alta, digo más o menos es como cuando yo en Excel puedo generar, en Excel también yo puedo generar algoritmos y entonces yo le puedo decir si la TSH está por arriba de tal valor, entonces eso implica que el paciente tiene esa condición. Entonces me puede salir, o sea, está por arriba de eso y si ahora lo logro combinar con otra información, entonces yo genero un algoritmo, tengo unos datos de entrada, hago un algoritmo y me va a salir un parámetro de salida que le va a aportar valor. Ahora, hablemos un poquito de R. R es un entorno de lenguaje, de programación con un enfoque más estadístico. De hecho, para los que no estamos formados como ingenieros de sistemas, en tecnología de información, en desarrollo de software, de repente R nos puede parecer más fácil porque digamos como que lo conocemos más y R pues tiene un enfoque muy estadístico y a mí me maravilla todo lo que podríamos hacer o todo lo que podemos hacer en el laboratorio clínico con R, porque podríamos hacer todo esto que yo hago con coeficientes de correlación, por ejemplo, cuando yo voy a validar un método o a verificar un nuevo método en el laboratorio clínico, yo tengo que hacer gráficos de Bland y ALMA o gráficos de correlación lineal, tengo que hacer cálculos estadísticos y todo esto yo lo podría hacer con R y podría generar mucha información a partir de los datos que son manejados a través de un software desarrollado con R. Fíjense que R también es reciente, en 1993, Python es del 90, R es del 93,
fue desarrollado por Robert Gentleman y Ross Ihaka, que trabajaban con el Departamento de Estadística de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. R es uno de los lenguajes de programación más utilizados en la investigación científica. Tiene la posibilidad de cargar muchas bibliotecas o paquetes de software preestablecidos y prediseñados con funcionalidades de cálculo y de graficación que ya están listos. Se puede trabajar con Windows o Macintosh y se puede integrar a otros programas como, por ejemplo, SPSS, ¿cierto? SPSS es un programa pues, que hemos usado mucho. Yo no he usado Tableau todavía, pero me lo han recomendado muchísimo. Y SAS, estoy explorando realmente trabajar con SAS. Entonces, la idea acá es que definitivamente no es una sola herramienta, sino que yo integro muchas herramientas. Aquí les tengo un ejemplo de lo que se podría hacer con R. R, por ejemplo, permite la creación de figuras y gráficas de alta calidad con efectos dinámicos. Esto es un ejemplo de lo que yo podría, de las gráficas que yo puedo generar con R. Por ejemplo, en el caso de taxonomía, aquí hay dos ejemplos de gráficos que se pueden generar con R. Estos mapas los hemos visto muchas veces en donde yo puedo, con un código de colores de degradación de más suave, más intenso, yo puedo determinar entonces en donde, seguramente lo hemos visto ahora con todo esto del COVID-19, en donde hay mayor concentración de contagiados, pero también podría hacerlo con cualquier cosa, ¿cierto? Por ejemplo, con prevalencia de dengue, prevalencia de malaria, podría generar este tipo de gráficos con cualquier, para análisis epidemiológicos, R es maravilloso. Y acá les traigo un poco cómo se escribe en R, pero digamos que lo más importante para nosotros es mirar lo que yo puedo hacer y lo que puedo generar con R. Este es otro ejemplo. Yo puedo generar mucha información, estimación de salarios en forma semi-logarítmica, y esto es más o menos el lenguaje de cómo escribo yo en R. Yo no sé si estamos muy relacionados con esto, pero estos son funciones y comandos. Yo escribo, es más o menos como cuando uno jugaba en el colegio que dice, cuando yo digo A, ustedes dicen B. Esa es la entrada y el A es la entrada y B es la salida. Entonces, cuando yo digo A, ustedes dicen B. Cuando yo le ingreso A, usted me dice B. Cuando yo le ingreso A más B, usted me va a decir C. Son órdenes que yo le doy a través de comandos. Miren esto que se puede hacer también con R, entonces todas las gráficas de correlación lineal, podríamos hacer gráficas de Bland-Alma a partir de R, podríamos integrar una gran cantidad de datos en diferentes tipos de gráficas. Imagínense lo que nosotros pudiéramos hacer con todos los datos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo diferentes etnias, pero yo podría hacer datos aquí con T3, T4, TSH o con PSA total y PSA libre, o para algún análisis de función renal podría yo entonces combinar creatinina, albúmina, proteínas, entonces podría generar unos gráficos maravillosos como estos. R tiene una cosa muy especial y es que hay muchas bibliotecas que ya se han desarrollado para R, entonces no se parte de cero, y eso pues realmente es muy positivo. R tiene un manejo extraordinario de datos numéricos y estadísticos, está orientado a objetos, tiene desarrollo de programación estructurada, se puede trabajar en Windows, Mac o Linux, es muy importante y muy rico para generar gráficas. El código es libre y es abierto, y una de las cosas importantes es que es gratuito. Tiene gran cantidad de librerías especializadas, como ya lo habíamos dicho. Hay muchos manuales, tanto en inglés como en español, y hay diferentes niveles para nivel básico, intermedio, avanzado. Es decir, que hay mucho acerca de R.
hay una comunidad de desarrolladores de R que siempre está como dispuesto a ayudar y el programa pues es relativamente pequeño, no pesa mucho y se puede trabajar en computadores con 32 o 64 bits. Aquí les traigo este gráfico que me llamó la atención porque decía, bueno, estos son software que hay en el mercado. Entonces, bueno, uno, por ejemplo, SAS, pues que es un software, bueno, costoso, ¿cierto? Pues es gratuito, pues no, carita triste. El código es libre, no, carita triste, ¿cierto? Tiene bibliotecas, pues carita triste. Y pues acá tenemos también entonces que el soporte hay que pagarlo, ¿no? Hay que pagar a través de mensualidades o anualidades con contratos largos. SPSS, ¿cierto? De IBM, pues es gratuito tampoco, en código libre tampoco, tiene bibliotecas especializadas, sí, y el soporte pues también lo tenemos que pagar. Excel, que es uno de los más, ¿es gratuito? Pues no, pues mucha gente lo tiene así como pirateado, pero no es gratuito, no es de código libre, no tiene bibliotecas y se tiene que pagar. Y miren R, ¿no? Con R todo es carita feliz. Es gratuito, el código es libre, el soporte es gratuito, entonces hay muchas ventajas de R. Y acá, ya para irnos yendo como hacia el final, voy a colocar aquí, pues aquí les tengo para que se antojen, ya empezamos a tener muchas publicaciones de aplicaciones de Big Data, Data Science, Machine Learning, que el Machine Learning es como, yo diría que estaríamos como que Big Data, después una escala mayor es Data Science y ya Machine Learning sería como la escala superior de todo esto. Entonces, miren, este es un artículo que habla sobre análisis de aprendizaje automático por la discriminación cuantitativa de sangre, de sangre seca. Se empiezan a generar gran cantidad de gráficas y de para analizar todos estos datos. Este es otro artículo reciente que habla de aprendizaje automático en medicina de laboratorio, esperando como que llegue la inundación de todo esto. Entonces empezamos a ver ya cada vez diagramas que nos integran estos conceptos y podríamos generar también, obviamente, mayores aplicaciones con mayor velocidad. Ese es otro artículo que habla de ciencia de datos, inteligencia artificial y machine learning, oportunidades en medicina de laboratorio y el valor de una positiva regulación. Este documento, por ejemplo, es muy interesante y ya nos empiezan a hablar de qué vamos a hacer con todos estos datos, porque realmente en el laboratorio clínico generamos una cantidad enorme de datos que muchas veces se quedan ahí solamente como datos y que no generan mayor conocimiento. Y definitivamente estoy convencida, por eso empecé a estudiar nuevamente esta maestría en Big Data y Data Science, porque estoy convencida que en el laboratorio clínico tenemos una gran cantidad de datos que se están perdiendo y que con esa gran cantidad de datos podemos generar mucho conocimiento, pero que necesitamos desarrollar otro conocimiento adicional al que ya tenemos. Acá hay algunas publicaciones que hablan ya, por ejemplo, de clasificadores aplicados a datos de 5 pruebas de laboratorio clínico para disfunción tiroidea, con T3, Update, T4, TSH. Habían otras dos que no anoté acá. Otro estudio, por ejemplo, habla de vectores para determinar predictores de daño cerebral. Este es un artículo muy reciente, publicado ahora el mes pasado, de evoluciones recientes en aprendizaje automático, Machine Learning en medicina de laboratorio. Pues bueno, pues hemos llegado como al final de esta introducción a hacer introducción de ciencias de datos, Big Data, Machine Learning, Python, R, al mundo del laboratorio clínico. Estoy convencida que cuando logremos esta integración de estas herramientas de software, estas herramientas, nuevas herramientas científicas y entendamos que
el manejo de los datos es realmente, como se ha denominado, una ciencia, y por eso ahora hablamos del científico de datos. Vamos a lograr producir muchísimo conocimiento con todos los datos que generamos día a día en grandes cantidades en todos los laboratorios clínicos del mundo. Pues espero haberlos dejado antojados. Muchísimas gracias a Joana por esta oportunidad de compartir este entusiasmo que tengo en este momento con todo lo que es Data Science. Muchísimas gracias a ti, Aida. Como siempre, unas participaciones excelentes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este congreso. Te mando un abrazo gigante desde acá, nuestro país, países hermanos. Pues no sé si Carlitos, le voy a dar la palabra a Carlitos porque él sigue como nuestro coordinador académico ahora contigo. Bueno. Sí, bueno, muchas gracias, doctora. Muy interesante realmente como usted muy bien dice, es un tema medio actual a nivel de todas las áreas del conocimiento. Yo quería preguntar ahí en un aspecto, usted, digamos, como que nos está orientando hacia que posiblemente sería una buena práctica tener dentro del staff de laboratorios posiblemente que generen gran cantidad de datos, tal vez hablemos de laboratorios grandes, de gran complejidad o de gran demanda, un científico de datos o alguien que maneje Big Data. Hoy por hoy sabemos que algunos proveedores propios de laboratorio inclusive sí dan este tipo de servicios, y también hay servicios externos que ya vienen, digamos, con el software o con la facilidad. Hablemos de Roche, Siemens, tienen algunos tipos de softwares ya propios de laboratorio que manejan cierto nivel de Big Data. Digamos, en este aspecto, qué equilibrio le damos al laboratorio clínico en general en los diferentes niveles de demanda? O sea, ¿estamos hablando de laboratorios grandes? ¿Estaríamos hablando de laboratorios de mediana complejidad? ¿O qué es lo que usted propone dentro para los participantes que ingresen en esta, como algo personal? Yo creo que la formación de los profesionales de medicina de laboratorio tiene que empezar a incluir esto dentro de su pensum. Nosotros hemos visto a través del tiempo una evolución en medicina de laboratorio, y es que las técnicas manuales han ido siendo reemplazadas por toda la automatización. Entonces nosotros tenemos que hoy en día podríamos pasar perfectamente, un profesional del laboratorio clínico puede pasar meses sin tener que pipetear. Cuando nosotros en el pasado la técnica era manual, entonces yo tenía que hacer la pipeta, y realmente digamos que en las escuelas y las universidades que formaban profesionales de laboratorio clínico, pues la técnica del pipeteo era muy importante, ¿cierto? Y entonces cómo decanto y cómo sacudo, y cuando teníamos mucha manualidad en el laboratorio clínico, pues había cosas que habilidades que tenía que desarrollar ese nuevo profesional. Pero yo pienso que es muy importante que en la formación de los profesionales del laboratorio clínico se empiecen a incluir estas herramientas, y se empiecen a incluir herramientas de software, de Big Data, de Machine Learning en el currículum de la carrera. Porque lo puede usar, por supuesto, un laboratorio de alto volumen de complejidad, pero también lo puede usar el laboratorio pequeño. El laboratorio pequeño que le ofrezca y puede crear un algoritmo en donde le indique con las pruebas de colesterol, triglicéridos, le pueda generar un algoritmo que permite y que facilite para el médico hacer una predicción a partir de esos datos. No es exclusivo de los grandes laboratorios. Por supuesto, en los grandes laboratorios pues hay más volumen de datos, ¿sí? Pero yo considero que sí, el profesional del laboratorio clínico tiene que empezar a integrar eso, porque cada vez necesitamos profesionales más integrales, no solamente en el área del laboratorio clínico, sino en todas las áreas. Uno ve que entonces en toda la parte de arquitectura se requiere que el arquitecto tenga más conocimientos, no solamente del diseño y de la estética, sino también de la estructura.
y el ingeniero civil entonces también no solamente la estructura, sino que también necesita elementos de diseño. Entonces cada vez necesitamos profesiones más integrales. Y si definitivamente a veces el profesional de laboratorio de clínica dice, es que no me gustan las matemáticas, es que no me gusta pues definitivamente en ese caso, pues sí, tener equipos interdisciplinarios. Pero pienso que es aplicable desde el laboratorio pequeño. Yo puedo generar algoritmos que le aporten valor a los datos. Porque pienso que en este nivel el laboratorio clínico está muy enfocado a entregar datos, 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 datos. Viene mi paciente, entonces dice T3, T4, TSH y yo le doy el dato, punto, no hago más, ¿sí? En el laboratorio clínico necesitamos evolucionar en todo lo que es manejo de datos, ciencia de datos y aprendizaje automático, Big Data, Data Science, Machine Learning, porque en este momento somos generadores de datos, viene mi paciente, yo le entrego el dato, cómo estuvo su PSA su total, su PSA libre, cómo está su LH, su FSH, yo le traigo el dato, el dato, el dato, el dato. Entonces tenemos que empezar realmente a convertir esos datos en información. Y para convertir esos datos en información necesito otras herramientas, las cuales no nos han sido dadas en nuestra formación. No nos han sido dadas. Además, porque como ustedes verán, no son tan antiguas, ¿cierto? Entonces, alguien que se haya graduado antes de 1990, pues bueno, creo que sería ya muy mayorcito, ¿no? Pero bueno, sería hace 30 años. Pero todavía esto está muy reciente, alguien que se haya graduado en el 2000, e incluso, ¿cierto? Si todavía nosotros decíamos, los profesionales del laboratorio clínico no les enseñan nada de sigmometría ni herramientas estadísticas, salen muy enfocados a la operación, pero como los sistemas son cada vez más automatizados, cada vez se requieren menos profesionales del laboratorio clínico para operar un sistema de medición de química y de inmunología, porque cada vez está más automatizado. Entonces tenemos que pensar que ahora necesitamos más herramientas analíticas y desarrollar otras habilidades. Entonces, doctor Carlos, yo pienso que esto es aplicable desde el laboratorio pequeño, en donde el paciente va a hacerse un parcial de orina, un cuadro hemático y una a medirse colesterol glucosa realmente aplica y a partir de algoritmos sencillos, el laboratorio clínico pequeño podría empezar a ofrecer mucho más que datos. Yo pienso que llegó el momento en que el laboratorio ofrezca mucho más que datos para que obviamente sea partícipe en investigaciones y que también sea considerado realmente se eleve el valor de lo que puede ofrecer el laboratorio clínico. Excelente, Doxy, muchas gracias. La verdad es que, como usted dice, realmente el ERE, yo dentro del ámbito médico se ha visto bastante en las aplicaciones epidemiológicas. De hecho, en las formaciones médicas sí se ve estos elementos, pero por eso yo le pregunté un poco, porque claro, la falencia tal vez cultural, nacional, acá en el Ecuador, este tema de las herramientas informáticas a nivel de las carreras relacionadas a salud no es como que se le hace un énfasis muy fuerte, ¿no? Sí queda de constancia de que muchos de los procesos de posgrado ingresan con estos elementos o el desarrollo continuo, ¿no? Que es lo que justamente usted ahorita nos expresa, pues viendo esta necesidad, digo, bueno, voy a estudiar más profundamente esto. O sea, lo que yo he visto mucho es que pues nosotros los profesionales de salud hemos ingresado dentro de varios espacios que, como decimos, es la corriente a nivel mundial de manejo de algunas herramientas. En este sentido, también quisiera entender si una recomendación suya sería tal vez cómo mirar el desarrollo de estas herramientas tecnológicas, poniendo el ejemplo claro. Si una persona, como bien decía usted, no tiene dominio de herramientas informáticas de ningún nivel, ¿es coherente empezar directamente con estos tipos de herramientas o para crear estos algoritmos o tener bases como los sistemas que nombré hace un momento, los más conocidos, SPSS, Excel, etcétera? Pues yo pienso que
el profesional de cualquier área y el del laboratorio clínico, todos tenemos que entender que el aprendizaje nunca termina y que no porque yo me gradué hace 5, 10, 15, 20 años ya con un título profesional, eso me va a garantizar seguir vigente, porque el mundo va cambiando y se van requiriendo nuevas habilidades. Le tenemos que decir a Joana, a mí me encanta que Joana haya colocado acá Big Data, pero yo pienso que perfectamente, Joana, si nos estás escuchando, que claro que sé que sí, yo pienso que pronto vas a necesitar organizar un congreso sobre aplicaciones específicas de Big Data en el laboratorio clínico, en donde mostremos y compartamos muchísimo más para empezar a sensibilizar a todos, y bien se podrían hacer, ahí le dejo la idea a Joana, podríamos hacer cursos realmente aplicados, porque claro, hay escalones, ¿cierto? A veces uno encuentra que el profesional del laboratorio clínico ni siquiera maneja bien Excel, ¿cierto? Y dice, a ver, bueno, a ver, pues pongámosle un condicional. Entonces, eso va, ya vamos viendo que, mira, que si tú no manejas bien Excel y no sabes ingresar una fórmula y no puedes hacer en Excel un gráfico de correlación lineal, no puedes hacer en Excel un gráfico de Bland y Allman, y no puedes poner condicionales sencillos con algoritmos en Excel, y ya nos estamos metiendo en Big Data, en ciencias de datos, en R, en Python. Es decir, que si no manejabas Excel, oye, afánate porque te vas a ir quedando más, ¿no? Afánate porque te vas a ir quedando más. Entonces, tendría que haber un curso, y las universidades tendrían que estar pendientes de decir, bueno, está el profesional acá de laboratorio clínico, ¿qué le ofrezco yo, cierto? Perfectamente yo pienso que se podrían desarrollar programas en donde llevemos, suplamos estos vacíos que de repente no tenemos en nuestra formación, porque bueno, si nos graduamos hace 10 años, hace 20 años, ¿qué vamos a hacer? Si eso no estaba en la estructura curricular. Es más, ni siquiera está en la estructura curricular de los profesionales que se están graduando en este momento, ¿sí? Entonces, necesariamente eso implica que tengamos que hacer programas de educación continua, y todo esto que hace Joana y que hace AJ Eventos, pues es maravilloso, porque es que esto nos indica que mira, que el conocimiento no para, y que no porque yo me gradué hace 5 años, yo decía, yo soy bióloga, yo soy magíster en bioquímica y soy doctora en gestión. Y yo dije, yo después de que me gradué de esa doctora, yo dije, yo no voy a volver a estudiar nunca más. Mentiras, mentiras, ¿no es cierto? Yo dije, no, pues yo tengo que aprender de esto. Entonces tenemos que entender que la formación nunca para y que la educación nunca para, y que siempre, siempre, si queremos mantenernos vigentes, tenemos que estar desarrollando nuevas habilidades y nuevos conocimientos para poder realmente responder a las necesidades del momento. Entonces ahí le dejo la idea a Joana de que organicemos un curso, en donde, claro, obviamente requiero herramientas estadísticas, necesito entender cómo se calcula el coeficiente de correlación lineal, porque realmente lo que yo hago con estos lenguajes es darle órdenes. A mí me encanta eso, ¿no? Porque yo le doy órdenes. ¿Sí? Sí, entonces yo le digo, correlacioname estos datos con estos datos y póngamelos de una forma en que yo, a mí, visible, sean visibles en una forma más bonito. Póngamele este color, si está por arriba de esto, póngamelo de este color, ubíqueme eso. Entonces, que eso me parece maravilloso de R, que le da rienda suelta a la creatividad y a todo lo que yo puedo hacer. Imagínense todo lo que yo puedo hacer con toda la cantidad de datos que yo genero diariamente en el laboratorio clínico. Pero mi mensaje acá es, el laboratorio clínico tiene que parar de entregar datos y tiene que empezar a entregar conocimiento, información y conocimiento. Pienso que es como el mensaje que quisiera, con el que quisiera que nos quedáramos. Sí, excelente, Doc. Yo concuerdo 100% y apoyo el proyecto que se está planteando acá. De hecho, una situación experiencial, ¿no? Muchas veces incluso generamos los datos y cuando no tenemos un poco este conocimiento de cómo funcionan las herramientas informáticas para luego analizar esos datos, a veces los datos no son utilizables, ¿no? O sea, por ponerle un ejemplo, la gente contabiliza
de una manera y luego quiere pasarlo a un análisis de datos informáticos y se da cuenta que no le sirvió hacer ese análisis previo, sino que ahora va a tener que coger todos los datos crudos. Y entonces sí genera a veces como que reprocesos sobre esos elementos. Pienso yo y estoy de acuerdo que dentro de la formación de pregrado por lo menos debería haber ya lo básico que estamos hablando. Yo participo dentro de programas de pregrado y en realidad, como usted muy bien dice, la falencia está en que estos elementos son como que opcionales, o sea, son cursos opcionales dentro de la formación como tal del profesional de laboratorio. Si quiere coge, si no coge otra cosa o qué sé yo, alguna cosa, son módulos opcionales. Y no es algo como que obligatorio. Darles a ese pensamiento de visión estadística, de análisis de datos será fundamental para el futuro porque definitivamente estamos generando demasiados datos y cada vez más automatizados. No vamos luego a encontrar el espacio que el profesional de laboratorio debe seguir teniendo dentro de la atención en salud. Entonces, le agradezco, mi doc, muchas gracias su charla, súper novedosa, y pues de mi parte quedo muy agradecido. No, muchísimas gracias a usted, doctor Carlos, muchísimas gracias a Joana, a J Eventos. Muchísimas gracias a ti, Aida. Qué lindo, y esta charla en realidad nos deja un excelente mensaje y además nos deja mucho por hacer, porque sí, es algo súper importante y muy necesario. Como tú dices, la educación nunca para, por eso de hecho se trabaja con educación continua. Muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme desde mi país hasta ese querido Colombia. Bueno, un abrazo, bye.